presenta un nuevo programa de Vuelo Azul, el otro camino, la Escuela Argentina de Biodecodificación con enfoque médico holístico. Todas las semanas nos encontramos en la radio en Vuelo Azul, el otro camino, con el doctor Antonio De Santis. Un contacto semanal para darle apertura a la conciencia, para emprender un vuelo hasta encontrarnos con el cielo azul que nos permita despertar las fuerzas de la sanación. Nuestra época no podrá encontrar la verdad sino en las profundidades del ser humano. Que esta reflexión nos acompañe durante toda la semana de trabajo, de encuentro, hasta el día jueves, en nuestro encuentro curativo ciclo 2024 por Facebook Live. Estamos en vivo junto a vos en Radio del Pueblo en una nueva emisión de Vuelo Azul, el otro camino. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Buenos Aires con una temperatura de 6 grados, sensación térmica de 3 grados, abrigate si vas o si estás por salir, porque hace mucho, mucho frío, el tiempo favorable, aparece el sol, está saliendo el sol en nuestra linda ciudad de Buenos Aires y espero que en todo el país, pero la temperatura es muy baja. Esta es una nueva emisión en vivo de Vuelo Azul, el otro camino. Quien te saluda, Antonio De Santis, médico holístico, matrícula nacional 68.265, y le damos la bienvenida a nuestra conductora del programa, la licenciada Laura Cecilia Martínez. Laura, ¿estás por ahí? Muy buenos días. Hola, muy buen día a la audiencia, buen inicio de semana, bendecida semana para todos los que nos están escuchando. Bueno, muy bien, muy bien. Que tengamos una muy buena semana. Nos gustaría iniciar el programa de hoy con todo lo que es la perspectiva de trabajos, de encuentros que vamos a tener durante la semana, las actividades del mes, así que todo lo que nos pueda decir y por supuesto la interacción a través del WhatsApp que vas a dar ahora en unos segundos, así que adelante, adelante con toda la información, Laura. Bueno, primero tomen ya lápiz y papel, porque hoy el programa va a estar fantástico, fantástico. Me acaban de pasar el resumen y la verdad estoy ansiosa yo por escucharlo. El WhatsApp para comunicarse, para anotarse para la masterclass, para dejar consultas, para dejar mensajes a la radio es 113 448 4461, 113 448 4461. Nuestra página web es centrodesantis.com, donde van a poder encontrar todo, incluida la tienda con los libros. Así que centrodesantis.com. Y ya los invitamos para el jueves, todos los jueves, por Facebook Live o por Instagram, tenemos nuestros encuentros curativos, que es maravilloso porque sigue la misma temática que hoy, pero la profundiza un poco más el doctor. Con lo cual, por eso les digo, tomen lápiz y papel, porque la verdad son clases que está dando el doctor, más amenas capaz, pero siguen siendo clases con interacción. Así que bueno, esto es todo, Antonio. Después... Bueno, muy bien, los WhatsApp para la conexión con nuestra linda gente, nuestra comunidad, el público en general que está en este momento sintonizando, nuestra queridísima M830, Radio del Pueblo. Adelante con los WhatsApp. 113 448 4461,
Y me olvidé de decir que tenemos la masterclass el 20 de junio, 19 horas, sobre el sistema cardiovascular, el conflicto del origen y la identidad, decodificando el infarto de miocardio, la pérdida de mi territorio. Todos los que ya quieren participar, porque ya son asiduos de la masterclass, o aquel que no es asiduo pero quiere participar, es una actividad gratuita, por favor me van enviando ya el WhatsApp, que ahora lo vuelvo a repetir, sus intenciones de participar, así los anoto. 11-3-448-4461. Muy bien, estamos expectantes de esa masterclass que va a estar a cargo del doctor Gustavo Santillán. Te saludamos, Gustavo, si estás ahí en conexión. Te mandamos un fuerte abrazo. Gracias por tu ponencia el día del mes de junio, el 20 de la masterclass, que va a ser el infarto de miocardio. Un temazo para vos, que sos cardiólogo y que vas a poder trazar un poco el mapa para entender un poco mejor el infarto de miocardio. Así que bueno, para todos aquellos que desean participar, tenés que seguir las instrucciones que recién te acaba de pasar Laura y que podés seguir preguntando acerca de esto a través del WhatsApp que te acabamos de pasar también. Así que bueno, para todos aquellos que por ahí nos preguntan cómo funciona la EAB, si estamos en conexión o no con los participantes, con los alumnos. Sí, estamos en conexión permanente y en esta oportunidad justamente el director del campus virtual, el doctor Gustavo Santillán, nos va a dar una ponencia de infarto de miocardio, con el cual vas a estar interactuando a lo largo de toda la cursada en tus preguntas, en tus dudas, tus expectativas. Siempre vas a estar interactuando con el doctor Gustavo Santillán y la licenciada Laura Cecilia Martínez en lo que sea la función del campus virtual a lo largo de toda la carrera de terapeuta holístico. Bueno, vamos a ir al tema, ¿te parece, Laura? Por favor. Vamos al tema de hoy. Y yo entiendo que esta reflexión, que es que en nuestra época no podrá encontrar la verdad sino en las profundidades del ser humano, nos invita un poco a lo que es el encuentro médico-paciente, el encuentro terapéutico, nos invita a pasear un poquito por los ámbitos de lo que llamamos la holística. Y yo quiero transmitirte que todo se trata en algún momento de nuestra vida de un encuentro en el río. Un encuentro en el río es un encuentro entre dos seres que interactúan en un momento dado por necesidades mutuas y tratando de generar un campo compartido de conciencia. Un encuentro que siempre tiene lugar en el río o junto al río, porque la vida es un río, es el gran río la vida, o el gran río de la vida. Y todo esto simboliza una conexión espiritual entre dos personas. Siempre estamos hablando de que lo sutil conduce a lo biológico. Y si me permitís un instante, simplemente, no quiero complicarte hoy con terminología académica o científica, pero es importante reconocer que cuando nosotros estamos siendo embriológicamente formados en nuestro seno materno, lo primero que aparece es un estado que definimos como estado de mórula. La palabra mórula viene del fruto de la mora, que es un fruto muy bonito, que tiene muchos corazoncitos en su formación. Corazoncitos es una forma de simbolizar el puntillado que tiene la fruta o el fruto de la mora, que además es muy rico. Y esa mórula es un poco la primera fase de la constitución embriológica del ser humano en el seno materno. Somos como una especie de mora, como un fruto de la mora, con muchas celulitas que están todas apiñadas juntas, al igual que el fruto de la mora. Y en eso
lo primero que se va plasmando es todo lo que sea nuestra psicogenealogía. Cuando hablamos de psicogenealogía estamos hablando de nuestro bagaje ancestral, de nuestros antepasados, de nuestra historia genética, de nuestra historia familiar, constitucional, de nuestro bagaje historial, de todo aquello que nos ha precedido en la conformación de lo que va a ser un nuevo ser humano cuando estamos en el seno materno. Pero llega un momento donde esa mórula genera un espacio, es decir, todos esos puntillados que están todos apiñados y juntos comienzan a abrir un espacio o a desparramarse en un estado periférico y abrir un espacio central. Imagínate esto, ¿no? Yo te pido hoy imaginación, la radio da para la imaginación. Entonces imagínate primero la mórula, todas apiñadas, los puntillados, pero de golpe, como un acto de magia, comienzan esos puntillados a colocarse en la periferia y adentro, en el centro, dejan un espacio abierto por donde corre el gran río de la vida. Entonces, esos puntillados de la mórula lo vamos a comparar con el cuerpo biológico. Ese espacio central lo vamos a comparar con el campo etérico, el campo emocional que conduce a su vez a lo biológico. Y por último, aparece un estado que llamamos de gástrula. Gástrula viene de la palabra gástrico, es decir, que se forma una invaginación en esa mórula como una especie de dedo de guante y se va introduciendo todo un campo astral, todo un campo mental, todo lo que es el psiquismo se va introduciendo dentro de ese espacio etérico, dentro de ese río de la vida, para generar un encuentro planimétrico con tres estados del ser que constantemente están conformando y constituyendo la entidad humana. Y paso a nombrártelo. El campo biológico, en la periferia de lo que fue la mórula, el campo etérico en el centro, en el gran río de la vida, ese campo emocional, ese campo también de bagaje histórico, emocional y cultural, y por último, esa invaginación que llamamos gástrula, donde se va metiendo el psiquismo para tratar de incorporarse al fin dentro de esa estructura maravillosa que llamamos gástrula, mórula, blástula y gástrula. Y en la gástrula se incorpora todo lo que es el psiquismo del futuro ser humano o de lo que es la primera etapa de lo que va a ser la construcción de la persona, del ser humano en sí. Esto es un poco el relato embriológico de lo que son las etapas evolutivas del ser humano cuando se va conformando en el seno materno. Mórula, blástula y gástrula, campo biológico, campo etérico y campo astral. Hasta ese momento hay un encuentro y una conexión con nuestros antepasados. Hay un encuentro fuerte, muy fuerte con nuestra madre, hay un encuentro fuerte con el entorno que acompaña a nuestra madre, hay un encuentro fuerte también con nuestro padre, hay un encuentro muy fuerte con nuestros antepasados y ese bagaje histórico, ancestral, de nuestro historial, va construyendo el ser humano, generando particularidades que tienen que ver exclusivamente con lo que hemos recibido del ayer. Quiere decir que nosotros cuando nacemos somos un ayer. Nosotros cuando nacemos a la vida, cuando se produce el alumbramiento, el parto, el alumbramiento, somos un poco el ayer de la vida. Somos una suerte de pergamino histórico donde todo está allí, lo que ha sido nuestro pasado, lo que ha sido nuestra psicogenealogía, lo que ha sido nuestro ayer. Somos un poco una representación del ayer. Cuando nacemos, tenemos que empezar a hacer una travesía, que es este encuentro en el río. Y a medida que vamos atravesando ese río de la vida,
nos vamos conectando con determinadas situaciones que van permitiendo generar un espacio, un estado, mejor dicho, de conciencia existencial. Y esto es diferente a la vida. Nosotros por un lado tenemos la vida que nos ha sido dada, nosotros tenemos la vida que ha sido construida y conformada, nosotros tenemos la vida que tiene que ver con nuestro ayer, pero de pronto empezamos, después del parto y el alumbramiento, a generar una travesía en el río de la vida, y en esa travesía del río de la vida va surgiendo un estado de conciencia fundamental, inédito, exclusivo del ser humano, que tiene que ver con lo que llamaremos existencia. Quiere decir que mientras nosotros estamos conformándonos en el seno materno, en el momento en que nacemos, gozamos exclusivamente de la vida y somos el ayer. Pero cuando empezamos a atravesar el río de la vida y cuando empezamos a interactuar con aquellos sucesos y hechos y con seres que circulan por ese mismo río de la vida, comienza a haber una conexión especial que llamamos existencia. Y es en ese momento donde se produce este hecho inédito y hermoso, que es la existencia, donde comienza la persona a percibir la entidad humana que nos gobierna, que es el yo espiritual. Empezamos a tener una conexión con nuestro espíritu. ¿Cuándo se produce esa conexión? Cuando hay un encuentro. Es decir, es fundamental que en ese río de la vida nosotros nos podamos encontrar con otros seres, con otros hechos, con otras cosas que de pronto despierten un campo compartido de conciencia. No hay existencia si no hay encuentro. No hay existencia si no hay interacción. No hay existencia si no podemos ligarnos a otro ser o a otros seres. No hay existencia si nos quedamos exclusivamente en venerar la vida, que está perfecto y está muy bueno, pero mientras veneramos exclusivamente la vida que nos ha sido dada y no nos ligamos a otros acontecimientos, a otros seres, no gozamos del nacimiento del yo espiritual dentro nuestro, que siempre tiene que ver con ese encuentro en el río de la vida. Y esto, por supuesto, que lleva de alguna manera implícito una conexión emocional, una conexión metafísica profunda, un estado de pasión, un estado que surge en el alma con una intensidad y con una imprevisibilidad emocional que es totalmente desconocida por nosotros. Cada vez que tenemos un encuentro con otro ser, que después lo vamos a llevar al encuentro terapéutico. Todo esto es para llevarte al encuentro terapéutico que llamamos holístico. A veces hablamos de holístico y no sabemos qué estamos diciendo. A veces creemos que holístico significa saber muchas cosas, darle a la persona muchas cosas diferentes de medicación. Y no tiene nada que ver con esto. Es decir, lo holístico es ese nacimiento del yo en la entidad humana que nos permite reconocer que somos seres que estamos existiendo. Y la existencia es eterna, la vida es efímera, pero la existencia es eterna. A veces hablamos de vida eterna, y no está mal el término, porque podemos hablar de vida eterna, pero en realidad la terminología que debiéramos usar para ser más correcto, más exacto, es la de existencia eterna. Pero eso únicamente sucede en el momento que logramos conectarnos con otro ser, con otros hechos, con otros acontecimientos, que unan esos dos alambrecitos que están en las bombillas eléctricas de una lamparita, que cuando se unen surge la luz. Fíjate que cuando una lamparita de tu casa se quema, se va desmembrando esos cablecitos que antes estaban unidos, y nosotros por ahí, como sonajeros, cuando no los vemos como sonajeros, los llevamos al oído la lamparita y vemos que hace ruido, y si hace ruido quiere decir que se han despegado esos alambrecitos. Entonces vamos y cambiamos la lamparita y vemos que vuelve la luz. Siempre para que haya luz, para que haya el nacimiento del yo espiritual dentro nuestro, para que haya autogobernabilidad en nuestro ser, deben estar unidos los cablecitos.
debemos estar circulando en el río de la vida con la unión de esos cablecitos. Y esos cablecitos unidos significa siempre que hay un encuentro, que hay una interacción. Pero es una interacción maravillosa porque implica intensidad, implica placer, implica prolongar la vida en un estado de existencia que, permitime decírtelo, bajo el lema de nuestro programa, nos da o nos emite un sonido de azul, un sonido azul profundo, un sonido azul intenso, pero un sonido azul también relajante, un sonido azul también que nos da previsibilidad, un sonido azul que nos tranquiliza, nos sugiere una sensación de tranquilidad y de armonía, pero también nos sugiere un estado de declaración intencional. ¿Cuál es mi intención en esta vida? ¿Cuáles son mis proyectos en esta vida? ¿Cómo va a ser el proyecto de vida que yo encuentro dentro de este estado existencial que acaba de nacer en mí? Y esto nunca se produce en soledad. Nosotros podemos estar en momentos de soledad para profundizar, para sumergirnos dentro de nuestro ser, y está perfecto, pero llega un momento en que tenemos que salir a la superficie y poder tener el coraje de recorrer el río de la vida desde la superficie. Nosotros nos sumergimos, pero nos sumergimos para entrar en la profundidad del ser humano, pero después tenemos que colocarnos en la superficie del río y recorrer ese río. Ya estuvimos sumergidos en el seno materno, ya estuvimos sumergidos en el líquido amniótico durante nuestra etapa embriológica, ya nos hemos embebido de toda la psicogenealogía que transmitía ese líquido amniótico a nuestro ser, ya estamos embebidos e impregnados de nuestra historia, ya fuimos un ayer, ahora queremos ser un hoy, ahora queremos ser un presente, ahora queremos ser un aquí, una ahora, pero ahora queremos sobre todas las cosas reconocer el núcleo del yo espiritual existencial que gobierna y gobernará nuestra vida por los siglos de los siglos. Y eso tiene que ver con la eternidad. Pero siempre, siempre debemos pasar o debemos atravesar ese río de la vida. Y en ese río de la vida de pronto, yo digo de pronto, se van desmantelando cosas. Uno en ese río de la vida va desmantelando cosas que estamos, con las cuales hemos nacido y con las cuales estamos impregnados vos y yo. Y en ese desmantelar cosas aparece un collar de peligros, aparece un collar de cuentas que hacen que caigan esas cosas y que van a tener ese desmembrarse del collar de peligros, van a tener un significado muy importante en la vida de cada uno de nosotros, que es la posibilidad de superar obstáculos, la posibilidad de superar problemas que puedan surgir desde el momento que nosotros nos percibimos seres existentes. Seres existentes significan seres que podemos y debemos generar realidad propia. Esta es nuestra función en la vida. Si nosotros nos quedamos como seres del ayer, no generamos realidad propia. Y cuando no generamos realidad propia, no nos podemos bañar con la atención que tenemos que generar en el lugar del encuentro. Cada vez que tengas un encuentro terapéutico, cada vez que avisores que hay un encuentro verdadero, profundo, comienza a despertar en nosotros un río musical bañado de atención, bañado de atención. Cuánta dificultad que hoy tenemos en prestar atención, cuánta dificultad que tenemos cognitiva en despertar una atención, al igual que los alambrecitos, que los cablecitos de la bombilla eléctrica. Nos cuesta a veces mantener esa interacción para que se sostenga la luz. Y ese es el gran desafío en el encuentro en el río, el sostener ese estado de iluminación. Cuando ocurre ese estado de iluminación, nosotros comenzamos a ver que además de fuerzas ordinarias en nuestra vida, además de fuerzas básicas, esas fuerzas que están en la superficie de nuestro ser, en nuestro plano biológico, que son fantásticas, que son buenas, que nos permiten gobernar nuestra vida biológica, además de eso,
empezamos a percibir que hay fuerzas extraordinarias que subyacen en la profundidad del río. Por lo tanto, hay momentos en nuestra vida donde debemos despertar, además de fuerzas ordinarias, cotidianas, debemos poder despertar a las fuerzas extraordinarias para percibirnos que somos seres espirituales viviendo una experiencia material y biológica. Somos seres espirituales, pero cuando decimos que somos seres espirituales, estamos diciendo que somos seres extraordinarios, amigos. Estamos diciendo que tenemos fuerzas profundas que hay que despertar, pero las podemos despertar únicamente cuando hay un encuentro, únicamente cuando hay un encuentro superador de la mediocridad superficial con la cual vivimos nuestra vida hoy día, con las preocupaciones cotidianas, con las cosas de agenda diaria. Cuando logramos superar eso y nos sumergimos en lo profundo del río de la vida, comenzamos a percibir que tenemos fuerzas extraordinarias, con lo cual nace o con las cuales va naciendo el hombre nuevo, la mujer nueva. Esas fuerzas extraordinarias llevadas al campo de la medicina son fuerzas autocurativas, son fuerzas que nacen de nosotros, pero para que surjan esas fuerzas autocurativas debemos navegar el río, debemos recorrer el río, y debemos sumergirnos también nuevamente en el río para darnos una suerte de bautismo donde podamos entender que cada vez que nos sumergimos en el río aparece algo que es impresionante, que es que nos falta el aire. Cuando vos te sumergís en el río, sin ningún equipo, por supuesto, de buceo, de nada, te sumergís en el río, podés estar unos instantes, podés estar unos minutos según tu capacidad respiratoria, pero llega un momento donde hay un deseo de respirar, llega un momento donde hay una carencia de aire, y cuando surge el deseo de respirar comenzamos a ir hacia la superficie. Ese es el deseo de la vida, ese es el deseo de seguir viviendo, ese es el deseo de la supervivencia, ese es el deseo de emerger que todos tenemos a diario cuando ocurren situaciones traumáticas y conflictivas en nuestra vida, el deseo de respirar. Y hoy parece que es una época donde se fue apagando el deseo, donde todo está servido, donde todo está equipado, donde todo está resuelto desde una exterioridad superficial, sin romanticismo, sin metafísica, sin profundidad, donde todo lo esperamos de los otros, donde todo lo esperamos del sistema, donde todos creemos que nos van a proveer. Y empezamos a patalear si algo nos falta, y empezamos a patalear si carecemos de la prepaga, y empezamos a patalear si no nos dan un turno médico, y empezamos a sentirnos mal si no tenemos las provisiones, pero en lo profundo de tu ser existe el deseo. En lo profundo de tu ser existe el deseo de respirar, y cuando hay deseo de respirar significa deseo de vivir, y cuando hay deseo de vivir despertamos fuerzas extraordinarias autocurativas. Entonces yo te pido esta mañana que te quedes un instante, que puedas respirar profundo y te quedes un instante reteniendo el aire, y luego sientas la necesidad de exhalar y volver a respirar, porque es la única forma que tenemos biológicamente hablando de poder experimentar el deseo de vivir, el deseo de volver a nacer, el deseo de volver a emerger de una profundidad que nos atrapó, de una profundidad con la cual ya nos hemos embebido, pero que ya no va más. Necesitamos volver al cauce del río, a la superficie del río. Esto es tan importante, porque cuando surge el deseo de respirar, surge el deseo de curación. Y cuando surge el deseo de curación, no hay nada ni nadie que pueda impedir ese deseo. Es algo que va surgiendo naturalmente de nuestro ser y algo que va emergiendo de nosotros. Mirá, te quisiera relatar algo que no tiene que ver con lo religioso, ¿no? Pero que por ahí para vos tiene que ver con lo religioso y está bien. Yo lo quiero llevar a un plano espiritual, que es un momento en la vida de Jesucristo cuando Jesús calma la tormenta. Entonces te lo quiero leer para que nos podamos embeber de esta imagen crística tan interesante. Al anochecer de aquel mismo día, Jesús dijo a sus discípulos: vamos al otro lado del lago.
Es decir, Jesús le dijo a sus discípulos, crucemos el río, crucemos el lago, vamos al otro lado. Entonces dejaron a la gente y llevaron a Jesús en la barca en que ya estaba, y también otras barcas lo acompañaban. En esto, de pronto se desató una tormenta, al igual que las tormentas en nuestra vida. Al igual que los problemas y los conflictos en tu vida y en mi vida, se desató una tormenta tremenda, con un viento tan fuerte que las olas caían sobre la barca, de modo que esa barca se llenaba de agua. Pero ¿qué estaba haciendo Jesús en la barca mientras ocurría todo esto? Se había dormido. Se había dormido en la parte de atrás de la barca, apoyado sobre una almohada. Estaba comodísimo. El maestro estaba comodísimo. Pero ¿qué pasó? Que los discípulos lo despertaron y le dijeron, maestro, nos estamos hundiendo, ¿no te importa que nos estemos hundiendo? Entonces Jesús se levantó y dio una orden al viento y dijo al mar, silencio, quédate quieto. Pero lo dijo con fuerza, lo dijo con autoridad, lo dijo con orden, lo dijo ordenando. Silencio, quédate quieto. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Pero después viene la enseñanza y dijo Jesús a sus discípulos, ¿por qué están asustados? ¿Todavía no tienen fe? Amigo, amiga, ojalá que esta parábola te pueda llevar un poco a transitar este encuentro en el río. Este encuentro con el Maestro, este encuentro con tu yo superior, este encuentro con tu yo crístico, este encuentro con el centro de tu vida, porque es necesario despertar fuerzas extraordinarias que subyacen en la profundidad del río de la vida, que las traemos desde la profundidad, pero las llevamos a la superficie para seguir circulando, para seguir andando, para seguir recorriendo. Pero siempre tiene que ver con un encuentro, siempre tiene que ver con un encuentro. Y cuando hay un encuentro surge esa fuerza poderosísima a través de la iluminación, que es una fuerza del deseo de curar, que es la fuerza del deseo de calmar los vientos, es la fuerza del deseo de calmar la tormenta, de calmar el conflicto, de calmar los problemas, nos lleva a un estado de calma, pero una calma con autoridad, una calma con énfasis, una calma donde todo mi ser comienza a autogobernarse y a gobernar la situación, una calma donde yo no espero nada de nadie, simplemente espero que mi yo superior actúe en ese instante. Y esto es lo que estamos perdiendo en función de la comodidad de un statu quo, en función de la comodidad de un Estado, de un sistema que parece que está autogobernándonos constantemente, que todo depende de él, que todo depende de lo que nos van a proveer, de todo depende de lo que nos van a proveer de alimentos, de medicamentos, de prepagas, y de nosotros parece que nada. Hoy más que nunca tenemos que despertar ese coraje, esa fuerza, ese deseo de curarnos, y es el deseo de curar. Es decir, cuando nacen fuerzas extraordinarias en nosotros, nace el encuentro entre dos estados existenciales del ser. Un estado que es el deseo de curar y otro estado que es el coraje de curar. Fíjate que el coraje, cuando Jesucristo dijo calma, y dio la orden de calma, vete de acá, calma, vete de aquí. ¿Y cuántas veces nosotros nos animamos a decir vete de aquí a la enfermedad? ¿Cuántas veces nos animamos a decir vete de aquí a esta situación? ¿Cuántas veces nos animamos o no a decir vete de aquí a este conflicto? Sal de mi vida, yo estoy gobernando, no vos. Este es un encuentro. Muchas veces nos encontramos con el dolor, nos encontramos con la insatisfacción, nos encontramos con miserables desastres, nos encontramos con abrazos rotos, nos encontramos con situaciones conflictivas impresionantes, pero pocas veces o algunas veces logramos colocar el énfasis en la autoridad de nuestro yo superior gobernándonos a sí mismo y gobernando la situación. Y siguiendo con las parábolas de Jesucristo y la enseñanza del Maestro, Él dijo también, ustedes podrán hacer cosas superiores a las que hago yo. Mira qué maestro te diría esto, ¿no?
¿Qué maestro te diría, vos podés ser mejor que yo? ¿Qué humildad hay que tener para decir, vos podés ser mejor que yo, vos podés hacer cosas más grandes que las mías, vos podés mover montañas con tu voluntad? Nosotros ponemos a prueba la voluntad a diario, ponemos a prueba el pensamiento a diario, ponemos a prueba nuestras emociones a diario, ponemos a prueba nuestras capacidades extraordinarias a diario. O nos conformamos con lo ordinario, o nos conformamos con lo ordinario únicamente, o nos conformamos exclusivamente con lo que está en la superficie. Nos animamos a sumergirnos para despertar el coraje de curar, y el coraje de curar no significa pegar gritos y decir me curo, te curo, te curo. No, 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 porque está mucho ese estilo también, ¿no? No tiene que ver con eso. El coraje de curar tiene que ver con el énfasis que ponemos en la fuerza de la bondad. La fuerza de la bondad, que es la tendencia natural que todo ser tiene cuando nace a la existencia, de hacer el bien en la acción. De hacer el bien en la acción, es decir, de poner énfasis en la voluntad para que la acción sea beneficiosa para sí mismo y para los demás, en el encuentro holístico, en el encuentro curativo, en el encuentro en el río. Tiene que haber beneficios para ese encuentro, beneficios para uno y para otro. En cada encuentro terapéutico tiene que salir beneficiado el paciente y el terapeuta, ambos beneficiados. Uno porque logra percibir que emite fuerzas curativas, otro porque logra percibir que en él se despiertan fuerzas curativas gracias a la emisión del terapeuta o del médico, y entre ambos comienzan a unirse los cablecitos de luz para que se produzca el estado de iluminación. Cuando se produce el estado de iluminación podrás gobernar tu vida. Cuando se produce ese estado de iluminación podrás gobernar la situación conflictiva que estás atravesando, podrás apagar o amortiguar la tormenta, podrás apagar un poco los conflictos o del todo los conflictos, podrás seguir circulando en el río de la vida atravesando esa tormenta. ¿Cuántas veces sucede que entendemos que el coraje de curar tiene que ver con instrumentos exclusivamente materiales? Y desconocemos que el coraje de curar, que es lo que tiene que nacer en la construcción de un terapeuta holístico, es embebernos en la fuerza de la bondad, en esa fuerza de la tendencia natural de hacer el bien en la acción. Ese es el coraje, esa es la espada que tiene el terapeuta holístico, esa capacidad de despertar una fuerza de bondad que no puede contener, una fuerza de bondad que hace que emanen de él fuerzas curativas, que hace que emanen de él fuerzas extraordinarias. Cuando el terapeuta comienza a percibir que él tiene fuerzas extraordinarias que están curando al otro, ese es un terapeuta con mayúscula, ese es un médico de verdad, ese es un médico que empieza a percibir que el ser médico significa despertar esa fuerza, más allá de lo instrumental, más allá de las herramientas que hemos aprendido en la universidad, más allá de los protocolos terapéuticos. El médico se hace médico, se bautiza como médico cuando logra percibir que por sí mismo, a través del pensamiento, a través de las emociones y a través de la acción en la voluntad, logra generar junto al paciente un campo de luz extraordinario, un campo de luz curativo, un campo de luz de bondad, un campo de luz que logre diluir el dolor, transformar el dolor en fuerzas de amor. ¿Y qué es la bondad sin un entramado de amor? Pero claro, parece que hemos descuidado este aspecto y parece que este aspecto ha quedado un poco relegado al protocolo terapéutico de turno, a lo que marca el establishment, a lo que marca el legalismo terapéutico. Pero yo quiero llevarte hoy, si me permitís, a este encuentro en el río en busca de un milagro. En busca de un milagro, porque aún el más agnóstico, en un momento difícil de su vida, está en busca de un milagro. Y yo quiero decirte hoy, quiero transmitirte hoy que el milagro tiene que ver con mi logro, que el milagro tiene que ver con tu logro, que el milagro tiene que ver con tus capacidades extraordinarias que subyacen en lo más profundo de tu ser. Que el milagro no tiene que ver con llamar al maestro y despertarlo y molestarlo, que el milagro tiene que ver con que le pongas énfasis a tus fuerzas extraordinarias y comiences a ordenar tu vida, y comiences a ordenar tu conflicto, y comiences a darle órdenes profundas y bondadosas a la situación conflictiva que está sucediendo, y todo vuelve a la calma.
y todo vuelve a la paz. Hoy estamos en épocas donde nos mete miedo el diagnóstico, hoy estamos en épocas donde nos asusta el pronóstico, hoy estamos en épocas donde nos sometemos a estudios por doquier y en cada estudio estamos derritiendo fuerzas extraordinarias, en cada estudio estamos temblando de miedo, a ver qué va a decir el resultado, qué es lo que me van a leer, qué es lo que yo tengo. Y en ese temblar de miedo estamos derritiendo, estamos desperdiciando las fuerzas extraordinarias del milagro que corren por nuestras venas. El milagro es posible cuando logramos transformar la exterioridad en interioridad, cuando logramos despertar en nosotros la capacidad que tenemos de lograr mi logro, tu logro, nuestro logro, a través de las fuerzas extraordinarias. Vamos a ir a un espacio, una tanda musical, vamos a repetir, Lauri, si hay algún mensaje en este momento lo podemos transmitir, si no los hay, vamos a transmitir el WhatsApp para ir a una tanda musical y volver en los últimos minutos de Vuelo Azul, el otro camino. Sí, si me permitís una breve reflexión mía, muy cortita, pero bueno, estoy maravillada con el tema. Y hay curación en el río, pero tenemos en la Biblia también la curación cuando el agua está estancada. ¿En cuántos momentos de nuestra vida estamos estancados? Porque cuando el río se mueve, agua trae, ¿no? Y estamos en movimiento y el movimiento es esperanza. Uno tiene que conducir ese movimiento, pero cuando nos estancamos es la desesperación plena. Y también en la Biblia Jesús se apiada de un hombre paralítico que estaba en una fuente en Betesda, que tenía que esperar un momento donde de ese estanque, que había algún cruce de agua, salía una burbuja de aire que producía movimiento. Y la gente creía que ese movimiento traía salud, traía sanación. Y este pobre hombre estaba tirado en una camilla sin posibilidad de sumergirse, pero confiando en ver esa burbuja y poder tirarse inmediatamente al río y ver después quién lo sacaba para no ahogarse. Y Jesús se apiada de esto inmediatamente y lo cura, ¿no? Y hay otra situación también similar con un ciego que también es curado en una piscina, en lugares donde el agua no se mueve, y viene Jesús a moverla. Me parece Bueno, también fundamental esta espera de uno, esta espera inquieta, esta espera cuando uno está en una situación de estancamiento, pero hay una espera inquieta por el milagro. Bueno, eso me parece fundamental. Eh, qué interesante todo lo que estás transmitiendo porque va embelleciendo la figura, lo pictórico, la parábola, lo que queremos transmitir a través de este programa. Pero siempre fíjate que aparece el deseo, ¿no? El deseo, cuando estamos sumergidos durante un ratito, ya aparece el deseo de respirar. Ese deseo de respirar es el deseo de curarnos. Cuando estamos enfermos, ¿aparece el deseo de curarnos? Yo te pregunto, ¿no? ¿Aparece el deseo de curación? O aparece lo superficial exclusivamente, es decir, que el otro, voy al otro para que me cure. No, yo tengo que ir al encuentro en el río con el otro, favoreciendo la participación de esas fuerzas extraordinarias del deseo para que se transforme en el coraje de la curación, es decir, en la fuerza de la bondad que permita la curación. Bueno, extraordinario, muy bueno, muy bello lo que acabas de decir. Vamos a dar los Los WhatsApp, WhatsApp, sí, 1134484461. Y bueno, nos saluda Susana Martina, que se acaba de anotar para la masterclass. Y bueno, tenemos también otros mensajes agradeciendo de Gloria, de Marisa, de Liliana, que bueno, nos saludan y están disfrutando del programa. bueno, un beso para todos, un fuerte abrazo y vamos a seguir acá en Vuelo Azul Otro Camino, todavía tenemos unos minutos más. Señor director, a ver qué se le ocurre a usted para un encuentro en el río. Como dice, ya lo tiene, no te vayas, ya volvemos con más Vuelo Azul, el otro camino.
Biodecodificar es aprender el arte de leer nuestro cuerpo y sus síntomas para despertar las fuerzas autocurativas. La Escuela Argentina de Biodecodificación con enfoque médico holístico te brinda la oportunidad de obtener la certificación en biodecodificación a distancia. Cursá desde tu casa y recibí en tu casilla de correo electrónico los videos, los archivos de soporte y el acceso directo al campus virtual y al contacto con el equipo docente. Abierta la inscripción para todo público y durante todo el año. Informes e inscripción en www.centrodesantis.com/agenda 11 44 09 3794. No podrá encontrar la verdad sino en las profundidades del ser humano. Seguimos aquí con más Vuelo Azul, el otro camino, habiendo escuchado este tema musical para mí y para muchos, magnífico, Encuentro en el Río, de este cantautor que lideró la banda musical Virus, llamado Federico José Moura. El 21 de diciembre de 1988 se produce su fallecimiento y él se despide de su público que lo seguía, de sus fans, con este tema musical, El Encuentro en el Río, para que siga su estado existencial presente acústicamente en el río musical de la vida, en un río azul, en un río que permanecerá por la existencia eterna de aquellos que han sido sus fans y seguirá acústicamente vislumbrando ese encuentro cada vez que nosotros recordemos este tema musical y evoquemos esta necesidad del encuentro. Así que bueno, va mi homenaje para el querido Moura, que seguramente nos está escuchando desde la eternidad de la existencia. Bueno, vamos a los WhatsApp y si hay algún mensaje adelante, estamos en los últimos minutos del programa, 4 minutos. Rapidísimo, porque estallaron los teléfonos, estuvieron tomando nota, como yo les dije, pero no mandaban los mensajes hasta el final. Así que bueno, ahora estamos terribles. Elijo uno, no nos da el tiempo. Daniela Carrizo, les estoy escuchando desde Santa Fe. Excelente el tema de hoy, gracias por tanto, Daniela. Bueno, después nos saludó Amalia, oyente de todos los lunes, nos saludó Patricia Fiore, emocionada con el tema musical, con la que ella dice clase magistral de hoy, que bueno, yo les había anticipado que era magistral. Gustavo Santillán acaba de llamarme recién en este instante, así que bueno, gracias a toda la audiencia por esta respuesta. Gracias a todos aquellos que están en conexión, porque en la conexión se produce el encuentro, en el encuentro se produce un entramado de bondad y aparece el deseo de curar y el coraje de curar. Recuerda que para enfermar seguiste un camino y para curar debes encontrar el otro camino. Hay un camino para enfermar y otro para curar. Este último tiene su centro en el deseo ferviente que despierte tu misión. El único objetivo para curarte es poder descubrir que tu misión aún no ha terminado o quizás nunca ha comenzado. Despierta en tu interior un proyecto de vida que encienda la llama del deseo y fortifique el coraje de curar.
La enfermedad es como una celda dentro de la cual está la llave de apertura para salir hacia la libertad, para encauzar tus objetivos. La curación fluye en tus manos, fluye en tus palabras, fluye en tus pensamientos. Déjala fluir y permítete sencillamente un encuentro en el río en busca de un milagro. Siempre canalizo reflexiones que las escribe el yo superior, Dios, como lo quiera llamar, y me permite plasmar algo bonito para poder cerrar en forma poética y para poder transmitir en forma poética y metafórica realmente lo que es la curación y lo que es el estado de existencialismo bajo el cual podemos gobernar nuestros distintos estados conflictivos. Estamos terminando, estamos a un minuto de finalizar el programa que hemos entregado a tiempo, como es nuestro estilo, porque después viene un programón, no te lo pierdas, no salgas hoy de la M830. Así que vamos a dar la agenda de la semana para el jueves. Laura, rapidito el WhatsApp y vamos despidiéndonos. 1134484461 y bueno, se pueden ir anotando para la masterclass del 20 de junio, mandándome un WhatsApp a este teléfono que les acabo de dar, y yo personalmente nos volvemos a encontrar en este río el jueves a las 19 horas por Facebook Live o por Instagram en nuestro programa de encuentros curativos. Así es, los esperamos el día jueves a las 19 horas en Encuentro Curativo Ciclo 2024 por Facebook para todo el mundo. Encuentro en el río, en busca de un milagro. Nuestra época no podrá encontrar la verdad sino en las profundidades del ser humano. Excelente semana para todos, que comience con el pie derecho. Un beso para todos, chao. Auspició este programa la Escuela Argentina de Biodecodificación con enfoque médico holístico. Los esperamos la próxima semana.